estamos en una nueva entrevista y en este caso estamos muy contentos de recibir a Joan Sanz. Joan es formado en psicología, es emprendedor, hace bastante tiempo que es emprendedor, nos va a contar incluso un poquitito en qué anda actualmente y aparte es director y closer de ventas, así que nos va a estar contando también los desafíos de este rubro comercial y también un poco nos va a estar contando cuál fue el proceso. Joan obviamente trabajó con nosotros, estuvo participando del programa Plan Estratégico Personal y un poco la idea es que nos cuente cómo fue ese proceso de trabajo y qué cosas también descubrió. Así que muchísimas gracias, Joan, por sumarte hoy un ratito con nosotros. Buenísimo, gracias a vos, Cari. Bueno, bien, bien. Así que arranquemos como siempre por el inicio, haciendo un viaje ahí al pasado. Ya hace unos cuantos meses Sí. que ya egresaste del programa y por ende que lo arrancaste. Así que contame un Sí. poquitito, antes de conocernos incluso, cómo estaban siendo tus días, cuál era ese obstáculo, esos obstáculos que estabas teniendo y que te estabas frenando, que identificabas antes de sumarte a trabajar con nosotros. Sí, es interesante pues es algo que me pasó toda mi vida. Siempre como voy buscando dónde está ese nuevo aprendizaje, ese nuevo desafío, eh, y en eso termino en varias cosas a la vez a veces, ¿no? Y eso tiene sus pros y sus contras. Sus pros porque aprendo muy rápido, porque me empapo de experiencia, porque conozco gente, porque tengo mayor conocimiento. Pero por otro lado, se vuelve caótico. Se vuelve caótico y más ahora que el juego es esto, es negocios, emprendimientos, habilidades que tienen mucho impacto en negocios o en las vidas de otras personas también. Y bueno, eso genera como mayor responsabilidad. Ya no es como cuando era chico que me gustaba tocar la guitarra y además la batería, además andar en skate y además, ¿no? Es como, bueno, ahora estaba como justamente en esa situación, ¿no? Como caos, ¿no? Que había que organizarlo como tal. Obvio, obvio. ¿Y qué cosas vos empezaste a notar? O sea, ¿qué consecuencias tenía esa multiplicidad de frentes? ¿En qué se traducía? ¿Qué impactos estabas viendo? Sí, lo principal que noté que fue el detonante es que lo que yo considero que es el pilar fundamental de mi vida como tal, que es la práctica espiritual, el desarrollo de la conciencia a través de la meditación y demás, se estaba yendo. Porque, porque bueno, tiene otro tinte esa práctica, no es como el resto de las cosas, ahora emprendimientos y demás, que es actividad, es velocidad, ¿no? Es todo lo contrario, es detenerse y es algo que uno tiene que permitir que emerja, ¿no? La meditación tiene eso, uno no medita, sino que la meditación, uno permite que acontezca la meditación, no la puedes forzar. Entonces tiene otro color, es otra intensidad, otro ritmo, y el resto como se lo estaba comiendo. ¿No? Es como, bueno, todas estas otras cosas que requieren, que tienen urgencia por momentos y que hay que ir rápido y que hay que ir fuerte y que nos gusta eso, pero bueno, se estaba volviendo como mucho volumen y empezó como a incompatibilizar con esa otra parte. Entonces ahí fue una alarma directa de, claro, si continúo de esta manera voy a perderme lo que más me gusta de la vida, ¿no? Y no estaría haciendo negocio, ¿no? Exacto, porque a veces no tiene que ver con elegir una cosa u otra, sino que es como que si dejamos que la inercia ocurra, muchas veces va decantando que ese balance se pierde, las cosas que quizás a nivel personal, proyectos personales, o bueno, por ejemplo, muchas personas es cuidar su salud mental, física, todo esto va quedando como relegado, ¿no? Como en un segundo plano. Y a veces nos olvidamos que o es el core o al menos es un gran motor para que todo lo demás ocurra, ¿no? Eh, Es, Sin duda, sin duda. Y ahí, bueno, cuando nos conociste, ¿qué fue lo que te hizo pensar en definitiva que el programa podía ser algo mm. distinto o que valía la pena probarlo? Sí, yo tengo un abordaje bastante particular a eso, porque yo te conocí primero en sesiones de productividad en pleno emprendo. Entonces, ahí ya tomé unos tips tuyos y me hizo sentido como tu forma de pensar, o al menos como encastró bien en mi forma de pensar en algunas cosas. Porque lo primero que interpreté, después tuvo otra forma, pero lo primero que interpreté es que esta mejora en la productividad, en mi capacidad de accionar y demás, tenía que ver con un autoconocimiento. Eso es lo que interpreté la primera vez que te hice una pregunta en ese taller, ¿no? Que me acuerdo patente, pues es algo que hoy en día sigo aplicando, que es el tema de que si yo trabajo un domingo, por ejemplo, es un por tres el esfuerzo que tengo que hacer.
Y te llevé eso, ¿no? Me pasa que los domingos tal cosa, recomendadas, no me acuerdo de la pregunta, pero tenía que ver con esa temática. Y tu respuesta fue como, mirá, eso obviamente es súper personal, y es algo que tenés que detectar. Si justamente detectás que eso no te hace bien y te resta energía para el resto de la semana, bueno, ya lo tenemos en cuenta, lo conocemos y a partir de ahí aplicamos, ¿no? Y eso después lo viene el programa, que es este abordaje a lo particular, ¿no? A lo que le pasa al sujeto como tal y no un tip general o una herramienta general como tal, sino bueno, lo que a vos te sirve en tu situación, con tu forma de ser, con tu forma de funcionar, que eso es un mundo. Por eso hace una diferencia enorme o charlar con ChatGPT o leer a hacer un proceso de acompañamiento y asistencia. Porque en ese proceso se encarga, o sea, el proceso es con cómo funciona uno, es de autodescubrimiento y a partir de ahí, bueno, esa aplicación, lo que se aplique a partir de esa información es muchísimo más valioso y útil, ¿no? Entonces, eso fue lo primero, ¿no? Claro, Y bueno, claro. Y luego que que pasa conocí tu mucho. propuesta por dentro. Exacto, porque pasa en definitiva eso de que la información sobra. Hay una Mm, sobreinformación. Entonces, en realidad, como. Y esto, creer que si porque no nos sirve o no nos funciona un tip de turno, listo, no estoy claro. destinado a ser productivo, a tener un buen balance de la vida-trabajo, o que no puedo practicar yoga mientras crece mi negocio, como si fueran dicotómicos uno con otro, sino que hay que Exacto, encontrar como ese balance que para Joan funciona y puede ser que para otras personas no funcione, ¿no? Entonces, en exacto. definitiva, eso fue para vos como un diferencial. Sí, eso fue lo que me hizo resonar muy claramente. Y después me pasó que conocí tu propuesta por dentro, por estudiarla y demás, para trabajar en conjunto. Y justo pasó el detonante ahí con lo de que, bueno, caí en cuenta de lo que me estaba perdiendo a nivel desarrollo espiritual, que creo que justamente es como la vía de lo que sigue pasando en mi vida, es como que parte de ahí, entonces como, pa, le estoy sacando el motor al auto, no, no es por acá. Mm. Exacto, exacto. Y lo hablamos recién hace un ratito con una clienta que es como el balance, ¿no? Construir, y eso requiere diseño. O sea, Sí, para que hayan días bien orientados, bien balanceados, requiere diseño. Si no, sí, es seguir tirando de un hilo que en algún momento está tan tensado que se va a romper. O sea, es sí, inevitable que eso ocurra. sí. Entonces es, como vos hiciste, digo, tomar acción y cambiarlo, o bueno, o esperar a ver cuánto tiempo más dura ese hilo, ¿no? Exacto. Entonces, Sí, es que acá ya no, a ver, por ahí es por mi manera de tomar decisiones, pero a mí ya no me hacía sentido. Es como cuando noté eso, fue como inmediatamente reencarrilar, porque creo que, no sé cómo decirlo de una manera más blanda, pero creo que es como poco inteligente llegar al extremo, ¿viste? Es como, ¿vas a esperar a que te dé un ataque cardíaco para cambiar en sí tu vida o vas a esperar a no dormir por varias noches para darte cuenta de que tenés que bajar un cambio? No sé, ¿viste? Es como, no hace funciona de falta esta tanto. manera. Claro. Claro, yo no sé, no creo, no me parece útil funcionar así y todo lo contrario, me parece contraproducente. Entonces, Bien, bien, excelente. Y bueno, después empezaste, bueno, te animaste a dar el paso, empezaste a trabajar con nosotros, a transitar el programa. sí. ¿Te acordás de cuáles fueron esas primeras cosas que empezaron a darte? Puede ser algún hito o algún Sí. momento que te empezó a indicar, che, esto funciona o esto está teniendo algún resultado. ¿Qué cosas empezaron a Sí. pasar? Sí, fue inmediato, ¿no? Si algo tienen estos programas es que te involucras, ¿no? Te involucras directamente porque en un principio es una inversión de tiempo, una inversión de dinero. Bueno, una inversión de tiempo quizás no tanto y lo otro es subjetivo, ¿no? Pero te involucras inmediatamente, ¿no? Entonces al principio tenés un interesante efecto wow de como, ah, ok, ya está, ya resolví lo principal que traje acá, que fue con las primeras herramientas, con las primeras herramientas de gestión estratégica como tal, que bueno, ya tenía ordenado mi día y podía saber qué iba a poder hacer o en qué momento lo iba a hacer y qué no. Después empezamos con otras complejidades que es en el sostener de eso, que estuvo muy interesante y que seguro hay algunas cosas de eso que quizás no conversamos, pero fui teniendo insights como muy potentes y los sigo teniendo en función de esto de, bueno, ¿cómo hago para realmente lograr sostener esas prácticas o ese ritmo de trabajo que da resultados?
Excelente, excelente. Y durante ese proceso, bueno, ¿qué empezó a ocurrir? Es decir, ¿empezaste a lograr tener más tiempo y este balance? ¿Cómo también te encontrás hoy, ¿no? Respecto a ese inicio. A veces pienso como esto de poder describir tus días antes del proceso Sí. y ahora, habiendo egresado. Sí. Sí, en ese sentido, por mi parte se mueve tan seguido lo que estoy haciendo y el tiempo que me lleva cada cosa, pero no sé si diría, no sé si lo pienso como que tuve más tiempo, sino que tuve más capacidad de accionar, que quizás es similar, ¿no? Como en el mismo día, justamente antes del proceso, capaz hacía la mitad de las cosas o no tenía como claridad de qué era lo prioritario y lo importante a realizar y qué era algo que estaba, bueno, que podía terminar desplazando y qué no. Entonces, capaz antes del proceso agarraba una tarea que no era tan importante y la priorizaba y después no tenía energía para otra. Entonces fue como eso, maximicé como mi capacidad y mi impacto en mi vida en un principio, ¿no? En qué tan rápido avanzo en esas cosas que necesito y quiero avanzar como tal. Ujú. Excelente, excelente. Y más allá de vos notar esos cambios, ¿te pasó, por ejemplo, que alguien, ya sean clientes o compañeros o familiares, alguien notó algo distinto en vos? Sí, sí. Primero que bueno, uno de alguna forma se vende en el buen sentido y bueno, equipos en los que trabajo y demás, siempre comunico cuando tomo una decisión de que empecé un proceso de transformación y bueno, con los líderes de los equipos en los que estaba en ese momento, bueno, y sigo estando también, primero que los errores que tenía antes empezaron a desaparecer, obviamente, pero bueno, también comuniqué esto y empecé a trabajar distinto y se notó como tal, ¿no? Hizo una gran diferencia. No sé si fue algo que me dijeron, che, qué bueno cómo cambiaste, pero era evidente en el clima en sí, en el equipo, por ejemplo, o en no sé, que no me tenían que llamar la atención para algunas cosas, ¿no? Es esta capacidad de autoliderarte que te da. Te pone en eso, de tener como una capacidad estratégica y demás, te pone en una situación de autorresponsabilidad que está buena. Ya no te puedes hacer un poco el otro porque sabes lo que tenés que hacer y sabes si lo puedes ubicar en tiempo y espacio, Y si no ¿no? lo alertás y lo modificás y lo, ¿no? O sea, como que también esa cuestión Exacto. de no ahogarnos en la multiplicidad, yo siempre digo, ¿no? Es como que a veces tenemos una bolsa negra de pendientes y todo compite con todo y no sabemos qué hay en esa bolsa y no la quiero ni tocar. Y en ese ni Sí, tocar pasa de todo, bombas que explotan, atrasos, exacto. y vivimos con esa adrenalina como medio de Mm. juego límite. Cuando Sí. abrís la bolsa y tenés una herramienta para poder empezar a separar lo que hay ahí adentro, valorarlo y entender que tu tiempo no se puede regir por la demanda externa, sino por cómo vas ordenando todo lo que estaba en esa bolsa de una forma mucho más asertiva, Ujú. el control y la calma vuelve. Lo hablo muchísimo, ¿no? Con las personas que han pasado por el programa, que es de las primeras cosas que empiezan a sentir, es como, "Pa, es que ahora estoy como tranquilo, tranquila, digo, sé, o sea, no me desaparecen los pendientes, no Ujú. tengo menos ambición, todo lo contrario, pero ahora sé que no estoy como en arenas movedizas, ¿viste? Como esa sensación de decir, no sé en qué momento explota la bomba. Estás ubicado y estás en conciencia de lo que estás haciendo, lo que no, y a partir de ahí te puedes ocupar, ¿no? Yo lo hablo muy seguido esto y creo que nos pasa mucho a quienes emprendemos o a quienes estamos haciendo estos trabajos más creativos y demás, que como que el 80% de la dificultad está en identificar el problema, no en resolverlo. Yo creo que una vez identificado, si lo identificás con suficiente fuerza y claridad, lo resolvés dentro de poco tiempo. Y lo que te permite esa capacidad de estrategia es como, bueno, mira, se me está pasando seguido esta tarea puntual. Ya sabés dónde va a explotar esa bomba. Y si no tenés ganas de que te explote la bomba porque no te gusta que exploten bombas, te ocupás de desactivarla, ¿no? Que bueno, ese justamente era de mis principales problemas, ¿no? Como esto de, bueno, se juntaba cosas y después destapabas una olla y salía un monstruo ahí adentro, ¿no? Y eso me dejó de pasar en la mayoría de las situaciones. Hoy si me ocurre es porque agarré justo una velocidad que no era tan saludable y es por poco tiempo, no sé, de repente tengo un examen y justo empecé con una cosa y de repente tengo que no, y ahí hay momentos donde, pero son muy pocos, son capaz una vez en el año me pasó. Y aparte, Joan, eso está buenísimo, porque yo siempre digo, toda la vida vamos a tener que recurrir a la fuerza de voluntad, es natural. El tema es que la fuerza de voluntad no sea el motor que nos mueva todos los días. Si ya Sí. depende de eso, realmente es un combustible
que tiene poca vida útil, ¿no? Entonces, Exacto. buenísimo dos por tres poner esa milla extra, ¿no? Esa energía adicional, pero no que sea la única forma de subsistir en el día a día, porque si no, lo único que se recarga es tu salud, tu bienestar y todas estas otras áreas que compensan el trabajo y la carga, ¿no? Exacto, Eh, exacto. Sí, y 100%. Joan, ahora ya habiendo egresado del programa y también habiendo pasado unos meses como para también ver qué pasaba, ¿no? Qué ocurría y cómo se sostenía todo esto, ¿cómo Sí. compararías tu experiencia vivida con tus expectativas del inicio cuando entraste al programa? Y yo fui con expectativas muy suaves, ¿no? Yo dije como, bueno, si empiezo a meditar de nuevo, ya está, y eso ya está pasando, ¿no? Fue muy fácil como cumplirlo, entonces la superó por mucho más porque me trajo muchas más cosas. Y algo que a mí me pasa, no sé, supongo que es algo que nos pasa a todos, pero sigue pasando el tiempo y sigo profundizando en eso, sigo profundizando en cosas que me ayudan a ser más productivo y vienen de ese primer impulso también. Yo, por ejemplo, algo que aprendí que es totalmente mío y que seguramente tiene que ver con mi forma de funcionar, es que funciono en diálogo con otro, ¿no? Entonces, por ejemplo, mismo cuando técnicas simples, ¿no? Pomodoro y demás. A mí no hay nada que me sirva más. Yo estoy en varias comunidades porque, bueno, fui mentor de una academia de closing, entonces también lidero grupos de closers y demás. Entonces es como, bueno, si tengo varias tareas para hacer, yo sé que siempre voy a tener la posibilidad de mandar un meet, que se sume alguien más y hagamos el Pomodoro juntos, ¿no? Y eso a mí personalmente me mantiene como en un siguiente nivel de foco. Eso es algo que aprendí pensando en esto. O sea, es importante para mí poner en marcha justamente a través de recursos, como esto cuando invertimos en un programa, pones recursos en marcha en una temática, ¿no? Lo estoy poniendo como en abstracto, ¿no? Ya sea para productividad o para fitness o para lo que sea. Es una gran decisión desde el vamos, tomar la decisión de hacerlo ya de por sí, porque pones recursos en marcha y al poner recursos en marcha se empiezan a desplegar cosas que vienen del programa, pero que también terminás aportando vos por tu forma de ser, por tu deseo y por seguir demostrando que deseas evolucionar en ese área. O sea, yo de alguna forma todo el tiempo le estoy dando a mi mente, a mi cuerpo, el mensaje de quiero seguir como profundizando en mi capacidad productiva, por ejemplo. Claro. Entonces, con ese primer impulso del programa, que me dejó las bases bien sentadas, yo hoy en día sigo evolucionando en ese autoconocimiento, con ese mismo frame, con esa misma forma de pensar que adopté en el programa o conversando incluso contigo la primera vez que conversé contigo. ¿No? Es como eso. Yo ahora, por ejemplo, me pasó eso, identifiqué que trabajo mejor de manera colectiva, lo hago mucho más seguido. Tengo justamente con Emiliano, que vos lo conocés, trabajamos, ambos meditamos, bueno, nos reunimos a meditar por mí y eso me mantiene, ahí no, pero ahí no perdí nunca más. ¿No? Claro. Y ese descubrimiento viene de entender cuáles son, en el proceso de alta performance o de estar justamente ejecutando muchas tareas o en mucha intensidad, bueno, identificar qué es lo que sí me sale mantener fácil, qué es lo que no. Y a partir de ahí, cuando localizamos lo que sí, le damos y le damos mientras funcione, ¿no? Sí, Entonces, es que está excelente porque es lo que vos decís, o sea, más allá de que es un proceso que empieza y termina, viene a dejar como, yo le llamo como una forma diferente de procesar mentalmente la información, ¿no? Como eso. de pensar distinto. Entonces, al destrancarte esto, vos el día de mañana podés seguir aplicando mejoras, cosas que capaz que lo hablo mucho con varias personas que me han dicho, ¿no? En la primera tirada apliqué algunas cosas y esto, y corregí como el dolor o el gran problema que me venía preocupando y que me hizo sumarme al programa. Pero después empecé a encontrar esta mejora continua con otras Eh, herramientas que capaz que al principio no las pude ni aplicar porque estaba en cero y ahora que estoy en 5 o 6, bueno, ya me puedo proyectar a estar en 10, ¿no? Entonces, sí, este proceso también es continuo y está muy bueno que se pueda seguir generando de esa manera y bueno, ni que sí, hablar que lo estás viviendo así, así que obviamente me alegro un montón. Eh, buenísimo. y bueno, Joan, para ir cerrando nomás, preguntarte como la última frase, me parece que a veces está buena como condensarlo, ¿no? Si tuvieras que describir el programa en una frase o Ujú. recomendárselo a alguien, ¿qué le dirías? ¿No? ¿Cómo lo enunciarías? Depende a quién se lo recomiendo, pero si lo tengo como que resumir, es como un proceso de autoconocimiento,
relacionado a tu capacidad de estar en alta performance y un acompañamiento para que no hayan chances de que eso no funcione, de ese proceso de autoconocimiento que tiene insights, que tiene descubrimiento, que tiene aprendizajes. Bueno, no solo el aprendizaje, el insight, sino el acompañamiento a la ejecución, ¿no? Que te tapen esas puertas por donde se puede fugar la posibilidad de que eso funcione, de que eso no funcione, ¿no? Como bueno, no puede no funcionar. Estamos acá, estamos viéndote. ¿No? Entonces, desde ese lugar, así lo puedo resumir ahora. Y si lo tengo que recomendar, obviamente, se lo recomiendo a cualquier persona que esté en eso, en un proceso donde quiere realmente, tiene como este deseo de crecer y reconoce justamente que hay algo que lo está que le está impidiendo tener esa alta capacidad de accionar por, no sé, por ruido, ¿no? Por tareas que no valen tanto la pena o por falta de foco, que eso se resuelve muy fácil con herramientas de las que trabajamos. Y después es todo efecto compuesto. Eso es lo que me parece más maravilloso, que una vez que sembras esa semillita estructural, después eso te sigue acompañando. No sé, habrá pasado, no sé si pasó ya medio año, pero yo, Mm. no sé si es por mi forma de ser o nos pasa a todos, pero yo estoy seguro de que esa misma estructura hoy está evolucionando y va a seguir evolucionando en mí, si sigo queriéndolo, ¿no? Y por ahora lo sigo queriendo. Excelente, Joan. Es tal cual y tiene que ver con lo que hablábamos un poco al principio también, ¿no? Esto de asegurar, y me gustó esto que vos decías como de cerrar las puertas donde se puede fugar, ¿no? Porque en definitiva a veces lo que nos pasa es que la teoría es muy buena, pero bueno, pero ¿qué pasa con Joan, su Mm, realidad concreta y su carga y su agenda y sus proyectos y sus intereses en mm, el contexto concreto en el que está? Ese tipo de total. cosas son las que están buenas también poder y trabajarlas y que en definitiva hacen la diferencia de que realmente puedas obtener los resultados. Así que me alegro muchísimo de hacer esta charla después de tanto tiempo de haber pasado por el programa porque creo que también aporta muchísimo a conocer qué pasa no solamente recién egresado del programa, sino qué pasa meses después, que creo que Mm. eso también aporta muchísimo. Sí. Sí, y algo que quería agregar, en un momento estaba en medio del programa y me detuve, ¿no? A ver, che, qué había realmente logrado en el proceso? Y empecé a buscar y lo que encontré a poco tiempo, en más o menos un mes y medio, es unos tips que tenían cierta simpleza, pero que me estaban transformando muchísimo el día a día, ¿no? Era como, ah, claro, sí, porque está alineado a cómo soy yo, y además son herramientas muy concretas de aplicar. ¿No? Entonces eso me pareció súper valioso en ese momento que lo reconocí. Qué bueno, Joan. Sí, un poco con esto de que a veces ese primer sprint cuando empezamos y empezamos a ver que las cosas funcionan, también nos alientan mucho a después poder, como digo yo, cascadear más en profundidad y encontrar estas otras cuestiones que tienen que ver más con el sostenerlo, con el mantener la constancia, que bueno, lo vamos trabajando más adelante, pero es Y es un lo poquito este importante. balance, ¿no? De los quick wins y también de poder tener como una estructura que sea robusta y no funcione un par de días y después nunca más. Totalmente, totalmente. De eso se trata. Bueno, Joan, muchísimas gracias por tu tiempo. Podríamos seguir charlando infinidad de tiempo, Total. pero te voy a liberar porque sé que tenés una agenda marcada, así que te agradezco un montón y bueno, nos estamos viendo muy prontito. Dale, Cari. Muchas gracias a vos por todo.